Imagine un misterio tan perdurable, tan lleno de preguntas sin respuesta, que ha desafiado la curiosidad y el intelecto de las mentes más brillantes del mundo durante más de 2 siglos. Un lugar donde la esperanza ha sido enterrada tan profundamente como los propios secretos. Ese lugar es Oak Island. A lo largo de los años, miles de personas han caminado por su suelo con expectación. Se han invertido fortunas en su suelo, millones de dólares, generaciones de esfuerzo, innumerables teorías que suben y bajan como las mareas que la rodean. Se han traído máquinas avanzadas, cada una más sofisticada que la anterior, cada una prometiendo claridad. Y sin embargo, la verdad sigue estando fuera de nuestro alcance, como si la propia isla se resistiera a ser comprendida. Temporada tras temporada siempre llega ese momento en el que todo parece alinearse, en el que el descubrimiento parece inevitable. Y entonces, con la misma rapidez, algo cambia. Una nueva anomalía, una contradicción. Otra capa que vuelve a convertir la certeza en duda. Ahora una nueva voz ha entrado en la historia, una que ha amplificado la tensión en torno a este ya frágil misterio: Joe Rogan. Un hombre conocido por hablar abiertamente de lo desconocido, de vida extraterrestre, civilizaciones antiguas y verdades ocultas bajo la superficie de la historia aceptada. No se inquieta fácilmente. Pero cuando reaccionó ante el último descubrimiento en Oak Island, había algo diferente en su tono. Ya no se trataba de una especulación casual, ya no era un entretenimiento. Según hallazgos recientes, se ha detectado una estructura extraña y muy inusual en las profundidades del subsuelo, a una profundidad aproximada de 90 a 110 pies. Lo que hace que este descubrimiento sea tan inquietante no es solo su ubicación, sino la naturaleza del material que lo rodea. Los informes sugieren que la densidad del suelo en esa zona es casi 8 veces mayor de lo que cabría esperar normalmente. No se trata de tierra ordinaria, no es sedimento suelto ni roca dispersa. Y es aquí, en este punto exacto, donde la afirmación silenciosa pero impactante de Joe Rogan, «esto no parece un accidente», empieza a remodelar por completo la narración. Porque si no es accidental, entonces debe ser intencionado. Y si es intencionado, entonces alguien en algún momento de la historia lo colocó allí con un propósito. Las implicaciones de esa posibilidad son asombrosas. Los análisis posteriores no han hecho más que ahondar en el misterio. Las lecturas metálicas realizadas en el yacimiento han arrojado resultados que no se ajustan a los patrones conocidos. Los instrumentos detectan la presencia de algo, pero no pueden definir claramente de qué se trata. La composición no coincide con los depósitos de hierro típicos ni con las formaciones minerales naturales. Al mismo tiempo, la disposición de las piedras que rodean la anomalía parece deliberada, estructurada y estratificada de un modo que sugiere planificación y no azar. Incluso los expertos, aquellos capacitados para distinguir entre formaciones naturales y artificiales, han dudado a la hora de sacar conclusiones definitivas. No están seguros, y en un misterio como este la incertidumbre suele ser el signo más revelador de todos. Si finalmente se confirma que esta estructura forma parte de un antiguo sistema, quizá una cámara oculta, una bóveda protectora o incluso una compleja trampa de ingeniería, su valor estimado podría oscilar entre los 300 y los 500 millones de dólares. Pero la verdadera importancia va mucho más allá del dinero. Porque lo que yace bajo Oak Island puede que no sea simplemente un tesoro, sino la verdad. Una verdad capaz de reescribir partes de la historia, de poner en tela de juicio suposiciones arraigadas sobre lo que los humanos eran capaces de hacer hace siglos, y quizá incluso de revelar conexiones que han permanecido ocultas hasta ahora. Y así la pregunta se hace más pesada con cada descubrimiento. ¿Está Oak Island finalmente a punto de ser comprendida o se trata simplemente de otra capa en un misterio que parece prosperar en la confusión? La reacción de Joe Rogan, el silencio de los expertos, la narrativa cuidadosamente construida presentada por History Channel. Todo ello sugiere que se acerca algo importante, algo que podría cambiar por completo el rumbo de este enigma centenario. Para los que han seguido la historia ahora, hay una sensación de urgencia, de que el momento tan esperado puede estar por fin cerca. Y para los que no, existe la tranquila conciencia de que pueden estar llegando justo cuando todo empieza a cambiar. Porque cuando la verdad salga finalmente a la superficie, si es que alguna vez lo hace, no quedará lugar para la especulación, solo para la reflexión.
y quizá para un único pensamiento persistente: ojalá hubiera prestado atención antes. A lo largo de los últimos 200 años, la búsqueda en Oak Island ha descubierto mucho más que tierra vacía. Cada excavación ha revelado fragmentos de un rompecabezas mayor, piezas que apuntan a una intención, a una historia, a algo construido más que formado de forma natural. Se han descubierto monedas antiguas cuyos orígenes se remontan a lugares lejanos y a siglos anteriores. Han aparecido herramientas de metal rotas, desgastadas por el tiempo, pero innegablemente moldeadas por la mano del hombre. Los trozos de madera enterrados a gran profundidad bajo capas de tierra han suscitado aún más preguntas que respuestas. Estas estructuras de madera son quizá las más intrigantes. No parecen restos de árboles caídos o de escombros naturales, sino que parecen cortados, moldeados y colocados con un propósito, como si alguna vez hubieran formado parte de algo más grande, algo diseñado. Aún más desconcertante es la profundidad a la que se han encontrado algunos de estos materiales. La madera recuperada por debajo de los 90 pies desafía la comprensión convencional. No es un lugar en el que la actividad humana se explique fácilmente, especialmente en siglos anteriores. La datación por carbono ha sugerido que muchos de estos materiales podrían proceder de los siglos XVI o XVII, lo que de ser cierto indicaría que la presencia humana en Oak Island se remonta a mucho antes de lo que muchos habían supuesto. Sin embargo, el escepticismo persiste. Los críticos sostienen que los procesos naturales pueden hacer que los materiales se desplacen con el tiempo, que la madera se hunda, que la casualidad a veces puede imitar el diseño. Y así, una vez más, la línea que separa las pruebas de la interpretación se vuelve difusa. Los marcadores de piedra añaden otra capa a esta complejidad. Diseminadas por distintas zonas de la isla, algunas piedras llevan marcas, símbolos que a algunos observadores les parecen intencionados y a otros totalmente naturales. Son señales de navegación, mensajes dejados atrás, o simplemente patrones formados por la naturaleza y malinterpretados por aquellos que buscan un significado. Esta es la naturaleza de Oak Island. La certeza está siempre fuera de nuestro alcance. Algunos descubrimientos son ampliamente aceptados, se basan en datos mensurables y en la observación compartida. Otros existen en un espacio conformado por la imaginación, por la posibilidad, por el deseo humano de encontrar respuestas donde no se dan fácilmente. En medio de todo esto, la historia de Rick y Marty Lagina se erige como un reflejo tanto de la lógica como de la creencia. La fascinación de Rick comenzó en su infancia a raíz de un simple artículo que sembró una pregunta en su mente: ¿y si aquí se escondía algo realmente extraordinario? Esa pregunta nunca le abandonó, y fue creciendo silenciosa pero persistentemente, dando forma a años de curiosidad hasta convertirse en una búsqueda de por vida. Marty, su hermano menor, se acercó a la isla desde una perspectiva diferente. Donde Rick veía misterio, Marty veía riesgo. Donde Rick seguía el instinto, Marty se basaba en el cálculo. Pero con el tiempo incluso la lógica dio paso a la intriga. Cuanto más profundizaban, más les atraía el misterio. Juntos representan un equilibrio que pocos han logrado en esta búsqueda: corazón y mente, creencia y razón, persistencia y moderación. Y a lo largo de todo ello, el desgaste emocional ha sido visible especialmente en Rick. Ha habido momentos en los que la esperanza brilla frágil pero innegable, y otros en los que los repetidos contratiempos pesan como una losa empujándole al borde de la duda. Para Rick, Oak Island no es solo un tesoro, sino una resolución: terminar algo que parece inacabado, aunque él nunca fuera quien lo empezó. Sin embargo, lo que más ha cambiado con el tiempo es el papel de la tecnología. En el pasado, la excavación se guiaba en gran medida por el instinto y las conjeturas. Excavar a menudo provocaba inundaciones, los túneles se derrumbaban sin previo aviso, y los esfuerzos terminaban en peligro más a menudo que en descubrimiento. No había una forma clara de ver bajo la superficie ni un método fiable para guiar las decisiones. Hoy, esa realidad se ha transformado. El radar de penetración en el suelo permite a los investigadores visualizar las capas subterráneas, distinguiendo entre suelo, roca y posibles estructuras.
La tomografía de muones, utilizada en su día para explorar las cámaras ocultas de las pirámides, ofrece ahora una forma de cartografiar espacios subterráneos mediante partículas cósmicas, revelando huecos sin necesidad de excavar. El escaneado tridimensional y la inteligencia artificial han añadido una dimensión más. Los datos recogidos a distintas profundidades y ubicaciones se analizan ahora de forma colectiva, revelando patrones que serían imposibles de detectar solo con la observación humana. Donde antes había azar, ahora hay estructura. Donde antes había conjeturas, ahora hay estrategia. Este cambio ha aportado un nuevo nivel de precisión a la búsqueda, reduciendo el riesgo y aumentando al mismo tiempo el potencial de descubrimientos significativos. También ha cambiado la forma de interpretar las pistas. Lo que antes podría haberse descartado como coincidencia ahora aparece como parte de un diseño más amplio e interconectado. Y eso nos trae de vuelta al presente. El último descubrimiento, esta anomalía a 90 a 110 pies, ha desbaratado casi todas las teorías existentes sobre Oak Island. La densidad, las lecturas metálicas, la disposición estructurada. Nada de ello encaja cómodamente en las explicaciones conocidas. Los expertos dudan en definirlo no solo por la incertidumbre, sino porque lo que sea parece existir justo fuera de los límites de lo esperado. Si fuera natural no parecería tan ordenado. Si fuera artificial plantea preguntas a las que nadie está totalmente preparado para responder. La tensión aumenta porque esta vez es diferente. La emoción es más aguda, el silencio es más profundo, y la sensación de que algo importante está esperando justo debajo de la superficie nunca ha sido tan real. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta nueva fase de excavación es la alineación de las piedras y los patrones que emergen bajo tierra. No se trata de formaciones dispersas y caóticas, sino que sugieren intención, dirección y tal vez incluso diseño. Y si eso es cierto, entonces Oak Island ya no es solo un misterio. Es un mensaje. Uno que ha estado esperando paciente y silenciosamente durante más de 200 años para ser finalmente comprendido. Estas piedras encontradas bajo tierra no están tiradas al azar, sino que parecen estar colocadas en una dirección y a una distancia concretas. En muchos lugares las piedras son casi del mismo tamaño y su colocación es tan precisa que a primera vista no parece un caos natural, lo que está llevando a los expertos a creer que pueden haber sido colocadas con un propósito. Cuando los científicos analizaron el patrón y la simetría de estas piedras, surgieron más preguntas. Las formaciones naturales suelen ser aleatorias, pero aquí las líneas curvas y capas revelan un diseño que se repite. Algunas exploraciones subterráneas sugieren que se han creado caminos o límites a partir de las piedras. Por eso muchos geólogos dudan en descartar que se trate de una mera coincidencia geológica. Lo más interesante es que estas alineaciones de piedras se comportan de forma diferente al suelo y las rocas circundantes. Mientras que el resto del terreno es irregular, estas secciones parecen relativamente estables y estructuradas. Algunos expertos creen que si esto fuera natural, estos patrones se habrían roto por la erosión y la presión. Esta consistencia ha elevado el misterio de Oak Island a otro nivel. Esto plantea la pregunta si estas piedras fueron colocadas por humanos, ¿por qué y con qué propósito? ¿Son parte de un sistema de túneles o el límite de una cámara oculta? La respuesta aún no está clara, pero lo cierto es que estos patrones no coinciden con las formaciones geológicas comunes. La entrada de Joe Rogan. ¿Por qué esta reacción es tan grande? Ahora Joe Rogan entra en la historia, y aquí es donde el caso Oak Island se convierte en algo más que un programa de historia. Joe Rogan es uno de los podcasters más escuchados del mundo. Científicos, historiadores antiguos, oficiales de inteligencia y exploradores aparecen en su programa. No cree ciegamente en todo, sino que hace preguntas, y esto es lo que ha construido su credibilidad. Cuando Joe Rogan reacciona al descubrimiento de Oak Island y dice que no parece accidental, la gente escucha atentamente. La razón es simple. No es miembro del canal Historia ni está afiliado a ninguna caza del tesoro. No tiene ningún beneficio personal. Por lo tanto, sus reacciones se consideran crudas e imparciales. Joe Rogan
Está especialmente interesado en la ingeniería antigua y las civilizaciones perdidas. Anteriormente ha hablado de pirámides, ciudades subterráneas y estructuras inexplicables. Considera que la alineación de piedras de Oak Island es una categoría en la que los humanos han utilizado la tecnología y la planificación. Cuando establece estas conexiones, incluso el espectador medio se ve obligado a pensar. Por eso, una sola reacción de Joe Rogan convierte toda la historia de Oak Island en un debate mundial. No es solo una opinión, sino una señal de que quizá esta vez las cosas sean diferentes. Y cuando una persona así plantea preguntas, el mundo no las ignora. Las preguntas exactas de Joe Rogan. Joe Rogan no solo contempla la isla Oak como un tesoro, sino más bien desde la perspectiva de las civilizaciones antiguas y los conocimientos perdidos. Su pregunta principal es si existe una estructura tan compleja bajo tierra. ¿Qué tipo de conocimientos de ingeniería poseería la gente de aquella época? Joe Rogan señala repetidamente que hubo muchas civilizaciones en la historia cuya tecnología quizá hayamos subestimado. Sus preguntas tienen un tema común. Se pregunta si un grupo al azar podría haber alcanzado tales profundidades y alineado las piedras de esta manera. Joe Rogan cree que si esto fue realmente construido por humanos, debe haber habido un propósito significativo y una profunda planificación. Temas como los túneles ocultos, los sistemas de control de la presión y la gestión de las inundaciones le despiertan especial curiosidad. Joe Rogan también se pregunta si Oak Island podría formar parte de un sistema de ingeniería perdido. Ya ha hablado anteriormente de ciudades subterráneas y túneles antiguos y ve indicios similares en Oak Island. Para él, la cuestión de lo que se ha encontrado es más importante que la de cuánto. Esta forma de pensar le diferencia de los buscadores de tesoros corrientes. La cuestión más peligrosa que plantea Joe Rogan es si una parte de la historia se ha ignorado deliberadamente. Se nos ha dado información incompleta sobre ciertas civilizaciones. Estas preguntas hacen que Oak Island deje de ser un misterio para convertirse en un rompecabezas mundial. Expertos, silencio y tensión. El aspecto más desconcertante del caso de Oak Island es el silencio de los expertos. Geólogos, ingenieros e historiadores están examinando los datos, pero la mayoría evita dar respuestas claras. Utilizan palabras como posibilidad y análisis posterior, evitando conclusiones directas, lo que aumenta aún más la tensión. Los geólogos afirman que las formaciones son inusuales, pero no descartan por completo la posibilidad de que sean naturales. Los ingenieros están asombrados por las estructuras, pero no llegan a afirmar que sean totalmente obra del hombre. Los historiadores también se muestran cautelosos porque si esto resulta cierto, podría poner en tela de juicio la historia establecida. Este silencio puede ser no solo un signo de confusión, sino también de responsabilidad. Los expertos saben que una declaración falsa puede propagar una falsa narrativa por todo el mundo. En casos como el de Oak Island, en el que las pruebas son incompletas, están tomando precauciones adicionales. Pero esta misma cautela puede parecer sospechosa al público en general. Valoración del tesoro. ¿Por qué las cifras asustan? Cuando se habla de Oak Island, valoraciones como 300 poderosos 500 molineros suelen atraer la mayor parte de la atención. Pero estas cifras no son inventadas. Los expertos examinan primero las lecturas de metales, los datos de densidad y las estimaciones de volumen encontradas bajo tierra. Si los metales preciosos se concentran en una cámara subterránea, se calcula una valoración aproximada, calculando su peso y pureza, proceso que arroja estas abultadas cifras. Pero la valoración de Oak Island no se limita únicamente al oro. Si se encuentran allí artefactos antiguos, manuscritos u objetos de importancia histórica, su valor podría ser muchas veces superior al del oro. Estos objetos no tienen precio para museos y coleccionistas, por lo que algunos expertos lo consideran más un premio gordo histórico que un tesoro financiero. Otro factor es la rareza. Hay muy pocos descubrimientos en el mundo en los que el tesoro y la historia estén entrelazados. Si la estructura de Oak Island resulta estar realmente vinculada a una civilización perdida o a una orden secreta, su importancia mundial aumenta. Por eso las valoraciones no solo tienen en cuenta el dinero,
sino también el legado y el impacto. Por eso estas cifras parecen intimidantes. La cuestión aquí no es cuánto oro hay, sino cuánto cambiaría la percepción del mundo si se revelara la verdad. Y esto es lo que hace a Oak Island diferente de lo ordinario. La teoría de la maldición frente a la ciencia. Oak Island tiene asociada una vieja historia la teoría de la maldición. Se dice que el tesoro no se revelará hasta que mueran 7 personas. A lo largo de los años se han producido varios accidentes que se han cobrado vidas y cada vez se reaviva la maldición. Esta historia hace que este lugar sea aún más aterrador. La ciencia ve esta teoría de otro modo. Los ingenieros y expertos en seguridad afirman que la mayoría de los accidentes han sido causados por inundaciones, colapso de túneles y bolsas de gas. El terreno de Oak Island es inestable por naturaleza, y los métodos anticuados agravaron el peligro. Según la ciencia, todo incidente tiene una explicación lógica, pero el problema es que la lógica no satisface a todo el mundo. Cuando las excavaciones se estancan una y otra vez, las máquinas fallan y se producen sucesos inesperados, la gente recurre al misterio. La teoría de la maldición pervive allí donde las respuestas científicas no parecen emocionales. Este enfrentamiento hace que Oak Island cobre aún más fuerza. Por un lado están los datos, los informes y los cálculos, y por otro el miedo, las creencias y las verdades desconocidas. Quizá el verdadero misterio de Oak Island no se encuentre bajo tierra, sino en el pensamiento humano. El gobierno y el ángulo legal. Lo que ocurra en Oak Island no depende únicamente del criterio del equipo. Los permisos y restricciones gubernamentales desempeñan un papel importante. Excavar a tanta profundidad bajo tierra requiere aprobaciones medioambientales, autorizaciones de seguridad y permisos arqueológicos. Cada nuevo punto de perforación o instalación de maquinaria pesada requiere un largo proceso, por lo que a menudo el trabajo se detiene repentinamente. Muchas decisiones se toman fuera de cámara principalmente por motivos de seguridad y responsabilidad legal. Si existe la posibilidad de encontrar material de importancia histórica en un yacimiento, el gobierno puede intervenir directamente. En estos casos, algunos detalles no se revelan inmediatamente al público, lo que lleva a la gente a preguntarse si todo lo es. ¿Se muestra o se oculta algo deliberadamente? Otra razón para las restricciones es la responsabilidad. Si un paso en falso provoca un accidente, no solo el equipo, sino también las autoridades podrían ser cuestionadas. Por ello, el gobierno se mantiene cauto. Esta cautela ahonda el misterio de Oak Island, ya que cada asidero plantea una nueva pregunta. Visto desde esta perspectiva, Oak Island no es solo una búsqueda del tesoro, sino un delicado acto de equilibrio entre la ley, la seguridad y la historia. Por eso, no todas las verdades se revelan abiertamente. El papel de History Channel. La forma en que History Channel presenta la historia de Oak Island es una estrategia en sí misma. El montaje y las revelaciones lentas son cruciales para la serie. En cada episodio no se desvela toda la verdad, sino que las pistas se van revelando poco a poco, lo que mantiene el suspense y el interés del público. La cadena también tiene que asegurarse de que ninguna afirmación quede sin confirmar. Si más tarde se demuestra que un descubrimiento es falso, podría afectar a la credibilidad. Por ello, a menudo se retiene información, se vuelve a examinar y luego se incluye en el programa. Otro factor importante es la narración. Oak Island no es solo una colección de hechos, sino una narración continua. History Channel lo presenta de tal manera que las preguntas van creciendo con cada temporada. Los momentos emotivos, las reacciones de los expertos y la música de fondo contribuyen a mantener vivo el misterio. Por eso todas las verdades no salen a la luz de golpe. La cadena sabe que la fuerza de Oak Island reside en su carácter incompleto. La curiosidad sigue viva hasta que se encuentran todas las respuestas. Y quizá por eso la gente espera cada nuevo episodio con la esperanza de que el siguiente revele algo que lo cambie todo. ¿Qué cambiará si esto resulta ser cierto? Si este descubrimiento de la isla del roble resulta ser cierto, la teoría de la maldición quedará disipada para siempre. El miedo que retuvo a la gente durante 200 años se convertirá en un mito. La isla del roble dejará de ser una búsqueda del tesoro fallida y se contará entre los mayores misterios
resueltos de la historia. Este cambio no se limitará a un lugar, sino que resonará en todo el mundo. El legado de los hermanos Laguina se transformará por completo. Rick y Marty serán recordados no solo como buscadores de tesoros, sino como exploradores modernos. Sus años de duro trabajo, paciencia y fe se verán reivindicados. Oak Island no era para ellos un medio de ganar dinero, sino una misión para completar una historia inacabada. Y si se desvela la verdad, sus nombres quedarán grabados para siempre en la historia. Esto también tendrá un profundo impacto en el mundo de la búsqueda mundial de tesoros. La gente volverá a centrar su atención en lugares que antes se consideraban imposibles o malditos. La tecnología y la exploración basada en datos ganarán un nuevo respeto. Oak Island se convertirá en un ejemplo de cómo la ciencia y la perseverancia pueden hacer posible lo imposible. ¿Y si esto también resulta ser erróneo? Si este descubrimiento también resulta ser erróneo, la historia de Oak Island llegará a un punto muy difícil. Décadas de duro trabajo, millones de dólares de inversión y las expectativas de la gente quedarán en entredicho. La mayor pérdida será la confianza pública. En el peor de los casos, la gente empezará a creer que Oak Island no era más que una larga ilusión. Los críticos tendrán la oportunidad de afirmar que todo era una exageración. La credibilidad de History Channel, de los expertos y de todo el equipo podría verse afectada. Por eso ahora se está tomando cada paso con especial precaución. La pregunta más aterradora ¿es esta la última oportunidad? Si no se encuentra nada concreto, quizá Oak Island siga siendo para siempre un misterio sin resolver. Y este pensamiento hace que este descubrimiento sea aún más apremiante. Ahora la historia se encuentra en un punto de inflexión en el que una respuesta podría cambiarlo todo. Lo que hay bajo la superficie sigue sin estar claro, pero las señales, pautas y reacciones sugieren que el asunto dista mucho de ser sencillo. Tal vez la verdad esté a un paso, o tal vez esté a punto de escabullirse de nuevo. Este es el momento en el que la historia se hace o se rompe. La próxima revelación podría transformar Oak Island de leyenda a realidad, o podría dejarla para siempre en entredicho. Quienes no se suscriban ahora se perderán el momento en que el misterio de Oak Island se convierta no solo en una historia, sino en la verdad definitiva. Y entonces no quedará más que lamentarse.